A la hora de detener un coche, ¿tú qué consideras que es lo más importante? El freno. Mal. ¿Cada cuánto deberíamos cambiar el neumático? Porque creo que es una cosa importante que la gente tiende a dudar. Yo las cambio cuando mi vecino de enfrente me dice que las tengo que cambiar. Félix, tienes que ir cambiando las ruedas. Si no tienes un José en tu vida, como es mi caso, ¿cuándo tienes que cambiarlo y demás? Escucharlo a partir de ahora. Un neumático de verano empieza a funcionar correctamente por encima de los 7 grados. Un neumático de invierno empieza a desarrollar todas sus prestaciones por debajo de los 7 grados. Y un neumático de all season se mueve en un rango entre menos 10 y 45 grados. Por tanto, la pregunta es fácil. ¿Qué tipo de neumáticos creéis que son los convenientes para un clima como el de Salamanca? Algo importante, ¿se puede montar 2 delante del season y 2 detrás de verano? ¿O hay que ponerlos del mismo? O sea, aunque cojas poco un coche, cada 5 años hay que cambiarlo. Sí. Vamos a hablar de motor. Raúl Gasco, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Félix, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una semana más. Pues yo bien, contento, de lunes, pero bueno, mira. Pues yo de lunes, que ya sabes que para mí los lunes desde que vengo aquí son un poco menos lunes o un poco más, pero para mí muchísimo mejor. Pues vamos a hablar de ello, si te parece. Arrancamos, además vienes acompañado. Vienes Vengo con protagonistas. acompañado, pero antes te voy a hacer una pregunta. Uy, ya empezamos. A la hora de detener un coche, ¿tú qué consideras que es lo más importante? El freno. Mal, porque esos frenos, cuando tú pisas y estás en una superficie deslizante, no te hacen nada, el coche no frena. El elemento de seguridad más importante del coche a la hora de detenerlo es el neumático. Ah, claro, tú siempre vas a pillar. Ahí, ¿te acuerdas que te dije cargado de rencor la semana pasada? Pues, es verdad. Pues sí, señor. El elemento más importante de seguridad es el neumático, porque en realidad es el único punto de contacto que el coche tiene por donde nos desplazamos, que es la carretera. Entonces, hoy vamos a tratar el tema del neumático, saber identificar cuáles son los números que salen ahí en el flanco del neumático cuando nos agachamos y vemos toda esa retahíla de números y de letras. Vamos a ver tipos de neumáticos, cómo elegir unos u otros, y para ello están aquí conmigo. Por un lado tengo a Ramón, que es gestor de cuentas de Grupo Andrés, y está sentado a mi derecha, y a mi izquierda tengo a Jorge, que es el responsable del podcast Sobre Ruedas. Entonces, pues bueno, entre los tres vamos a poner un poco de luz en ese algo tan oscuro y negro que es el neumático. Pues lo que tengo clarísimo es que hoy el programa va a ir sobre ruedas y que va a ir fenomenal. Pues muchas gracias a los dos, Ramón y Jorge, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Pues fíjate, cositas que voy aprendiendo. Yo soy de esos que cuando tengo que cambiar las ruedas voy a mirar el número porque nunca me acuerdo. Bueno, que no te acuerdes, no pasa nada, no es algo muy importante, porque 205, eso es algo que siempre... bueno, ya no me acuerdo más. Pues vamos a ver lo que significan todos esos números. No es necesario aprendérselos de memoria, porque bueno, vienen grabados en el flanco, en el lateral exterior en los dos laterales, pero lo vemos lógicamente cuando la rueda está montada, lo vemos por el exterior. Y también está reflejado en la ficha técnica, dentro de esa carterita que hay en la guantera del coche con el papelito verde. El verde o el azul. Ahora en los modernos es azul, porque tú dices el verde es el permiso de circulación, pero el azul es la ficha técnica, y es ahí donde aparecen los datos técnicos, y entre ellos aparece las dimensiones de los neumáticos que monta nuestro coche, o las diferentes opciones, porque pueden montar diferentes medidas. Ojo, no la que nos dé la gana, tienen que ser unas medidas que tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero vamos a empezar por lo que primero vemos, los números grandes. Suele ser un grupo de números que empieza por un número de 3 cifras, que puede ser desde 135, o tú has empezado a decir 205. Mi Yaris un 185. 185, bueno, pues ese primer número que aparece ahí es la anchura del neumático. Si nosotros cogiéramos una cinta métrica, lo colocamos en un flanco y en el otro del neumático, y nos daría esa medida, 185 milímetros, que es la anchura que tiene, la pisada que tiene
el neumático, el punto de apoyo que tiene. Para que os hagáis una idea, y una frase que leí hace mucho tiempo en un libro que me explicaba cómo eran los neumáticos, venía a equivaler a superficie de una tarjeta postal, que es sobre lo que se apoya el coche, en 4 postales, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa sería la anchura del neumático. Cuando vemos unos coches, vaya rodillo que lleva, vemos que los de Fórmula 1, por ejemplo, son neumáticos muy anchos. Ahora con los coches eléctricos que necesitan menos resistencia se tiende a poner neumáticos un poquito más estrechos porque ofrecen menos resistencia a la rodadura. Pues eso es la anchura del neumático. Después viene una barra inclinada y viene otro número que es de 2 cifras. Y puede variar pues desde el mínimo, que a veces no se refleja, que es el 80, y hasta números bastante más bajos, que puede ser un 30 o un 35 en los coches más o menos de turismo de calle. Y eso refleja la altura que tiene el neumático. O sea, desde donde pisa hasta la llanta. Desde donde pisa hasta la llanta. A lo mejor teníamos que haber diferenciado que cuando vamos a hablar del conjunto de la rueda del coche, está la parte de goma, que es lo que se desgasta y vamos cambiando, que es el neumático, y la parte metálica, que es la llanta, que es donde se ponen las tuercas y es lo que va fijado al coche. Voy con una pregunta ya y me estoy saliendo del tema, pero ¿influye la llanta de acero de toda la vida y las de aluminio? Ya casi de aluminio no... Eso casi daría, no hay, ¿no? Eso casi daría para otro programa completo, pero mucho más técnico. Básicamente, a la hora de que las suspensiones de un coche trabajen, necesitan tener poco peso para que sean más eficientes en su recorrido, amortiguando los baches. Las llantas, que sean de aluminio o que sean de acero, influyen en el peso que tienen que mover esas suspensiones. Entonces, si utilizamos una llanta de aluminio, una llanta, las hay de carbono, las hay de titanio. Entonces, cuanto menos peso lleve el conjunto neumático-llanta, de una manera más eficiente trabajará la suspensión. Bien, pues lo ideal, pues para coches, en cuanto a relación coste, prestaciones, lo ideal es el aluminio. En los modelos más económicos se pone chapa embutida de acero, y en los de competición pues vamos a otro tipo de compuesto. Pues me quedo otro día con esas preguntas porque, mira, Jorge me quiere ya... Yo quiero hacer una pregunta que quiero que tanto Ramón como Raúl no me la respondáis, porque yo creo que se puede responder al final, ya que son los expertos. Pero tú, Félix, si me dijeras cada cuánto deberíamos cambiar el neumático, porque creo que es una cosa importante que la gente tiende a dudar y a veces a alargar más. Entonces, para dar un abanico y que luego nos respondan cuál es el verdadero número. ¿Quieres que te sea sincero? Sí. Pero totalmente sincero. Yo las cambio cuando mi vecino de enfrente me dice que las tengo que cambiar. Félix, tienes que ir cambiando las ruedas. Y entonces yo voy. Yo sé que es básico, y además más hablando ahora de lo que estáis hablando, de la importancia de que es realmente lo que roza con el suelo, lo que te da esa seguridad en el frenado, cuando a quienes más quieres en tu vida van contigo en el coche, que para empezar son tus hijos, tendríamos que estar muy seguros de que siempre la rueda está bien. Pero como mi vecino es muy friki y controla mucho de eso, siempre me dice, vete a cambiar las ruedas, que es el momento. Bueno, está bien que tu vecino te lo diga, pero si no lo tuviese, claro, si no tengo a mi José, ¿qué tengo que hacer? Pues yo creo que nos lo pueden desvelar ellos. Igual una vez Raúl nos explique todos estos números del neumático que nos está contando, cada cuánto deberíamos cambiar el neumático y qué nos indica cuándo hay que cambiarlo. Venga, si no tienes un José en tu vida, como es mi caso, cuándo tienes que cambiarlo y demás, escucharlo a partir de ahora, que los expertos nos lo van a contar. Ramón, ¿quieres que lo comente ya o esperamos? Venga, lo comento. Sí, coméntalo, sí. Una palabra que se usa mucho cuando hablamos de neumáticos, siempre tiramos a usar la palabra prestaciones, ¿no? Prestaciones, ahorro de combustible, kilometraje, pero también todos intentamos ahorrarnos dinero. Cuanto más kilómetros haga nuestro neumático, más tiempo tardaremos en cambiarlo. Pero una cosa muy importante a tener en cuenta, quizá la palabra clave, que la has comentado tú antes, es seguridad, ¿no? Por ello tenemos que tener los neumáticos siempre en su estado óptimo para estar seguros. ¿Cuándo tenemos que cambiar un neumático? Pues obviamente el neumático cuando deja de tener esas cualidades que nos permiten ir seguros. ¿Cómo se indica? Pues el neumático tiene unos testigos en los canales, que cuando ese testigo llega a la altura de la banda de rodadura es cuando tenemos que cambiarlo. Es cuando no hay la profundidad suficiente, en este caso sería para la evacuación de agua.
¿Qué ocurriría? Pues claro, si vas en verano con un neumático, cuanto más liso, más agarre tienes, más contacto, más superficie de contacto tienes con la carretera, más seguro vas. Pero ¿qué pasa si pillas un charco o de repente te llueve? Pues podría ocurrir que tengas aquaplaning, tengas algún accidente, no tendrías el mismo agarre. Por eso es importante cambiarlo. De todos modos, también no podemos quedarnos con que cuanto más superficie agarre, mejor. Pues también el neumático se va desgastando y podrías llegar a la estructura del neumático, que podría derivar en pinchazos, reventones y algún otro accidente. De todos modos, también hay otras tecnologías dentro del neumático que permiten, digamos, saber cuándo tienes que cambiar el neumático de una forma mucho más fácil, mucho más intuitiva, que se suelen llamar Replacement Tire Monitor. En este caso... Ya me has liado. Nada, cada marca tiene sus propias tecnologías, ¿no? Bueno. Hay marcas que tienen tecnologías para saber cuándo están mejor alineadas los neumáticos, otros cuándo debes de cambiarlo de manera sencilla. En este caso, una marca del grupo Continental, que se llama General Tire, tiene una tecnología que se llama RTM, Replacement Tire Monitor, que eso lo pone en la banda de rodadura. De tal manera que cuando tú vas circulando, esas letras están ahí marcadas. Cuando llega el momento que tienes que cambiar el neumático, ya solo pone Replace Tire, que cambies el neumático. O sea, sencillísimo. Te agachas, lo ves. Continental estaba pensando en mí, ¿te has dado cuenta? Te agachas, lo ves y ya sabes que tienes que cambiarlo. Y te dejas de problemas y de sustos con la ITV, Guardia Civil y demás. Sí, pero sobre todo seguridad muchas veces, ¿no? Es la clave. Es un acierto. Yo tengo montados unos General Tire en el Fiat Barchetta. Y es cierto que viene en el canal, en el taco central, más que en el canal, en el taco central viene la inscripción donde te indica el momento en el que tienes que cambiarla. Es muy visual porque eso te pone claramente sustituir el neumático. Aparte, hay otras técnicas no tan visuales que de cara un poco pues al que no tiene a su vecino José, ¿vale? Como es el caso de la mayoría. Te lo presto algunos días. Entonces, existen, lo que comentaba Ramón, son unos pequeños taquitos que están colocados precisamente en las hendiduras y que nos muestran ese nivel de desgaste. Por eso la pregunta que hizo Jorge es un poco una pregunta que se podría responder a la gallega, según y cómo. ¿Cuándo hay que cambiar el neumático? Está claro que cuando ese testigo visual lo indica, pero no hay una cifra exacta. Los neumáticos los hay de muchos tipos y tienen una duración diferente, no solamente en función del tipo de neumático, sino también en función de nuestra conducción. Si hacemos una conducción más relajada, seguramente nuestros neumáticos duren más. Si hacemos una conducción donde vamos rascando todas las cunetas cada vez que salimos por ahí a curvear, pues tendrá a lo mejor no solo un desgaste más rápido, sino además irregular. Porque cuando miremos o examinemos nuestros neumáticos, una cosa muy importante que hay que hacerlo, sobre todo los delanteros, que en los coches actuales, la mayoría de los coches actuales cargan el peso en el motor, en la parte delantera del coche, al estar ahí el motor, suelen tener un desgaste irregular. Hay coches que para mejorar su tracción y su dirección llevan unas cotas de dirección que hace que exteriormente o la parte más externa del neumático esté entera, sin embargo pisa un poco más por la parte interior y hay interiores del neumático que están desgastados o claramente desgastados. Eso se observa al hacer una inspección visual del neumático. Se aconseja hacerlo volviendo la dirección hacia los dos extremos y mirando las caras interiores de los neumáticos. Pues yo ya voy con una pregunta para Jorge a pillar, ya que me ha pillado él, o a Ramón, o a cualquiera de los dos. Y para ese tipo de conductores hay distintos tipos de neumáticos, tú puedes elegir unos u otros, o dependiendo a lo mejor de la zona en la que vivas. A lo mejor hay un tipo de neumáticos para quienes a lo mejor están más manejando coches en mojado y quienes utilizan más en seco, o para incluso la alta montaña, o quienes utilicen más las rotondas, que no sé si luego pisa la rueda distinto, no lo sé. Pues yo creo que es importante saber que hay diferentes durezas. O sea, que no solo compras una rueda y ya está. O sea, no solo tienes que saber elegir. Rueda, pero yo creo que en este caso Ramón nos lo puede explicar. Has tirado el comodín de del mejor público. manera. Pues porque es igual un poco más experto en este aspecto. Sí, lo primero que tienes que saber es para qué quieres ese neumático. Primero, cuál es tu tipo de conducción, cuál es tu tipo de vehículo, y luego por qué carreteras o por qué, digamos, ciudades o en qué
en qué climas te vas a mover, ¿no? Hay tipos de neumáticos por prestaciones, ya no hablamos de que haya neumáticos de turismo, furgoneta, 4x4 y demás. Dentro de turismo hay diferentes tipos de neumáticos. Si quieres una conducción más eficiente, una conducción para que el neumático te dure más kilómetros, o quieres un neumático que te dé altas prestaciones, porque eres de esos que, como bien has dicho, Raúl, te gusta ir apretando un poquito más y quieres pues que el neumático te dé esa seguridad de que en las curvas te responda bien, traccione bien, todo correcto. Luego, aparte de eso, pues tienes neumáticos que se ajustan a la temporada del año en la que estás. Por eso tenemos neumáticos de verano, neumáticos de invierno y neumáticos de all season. Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Cuándo debemos montar un neumático de verano, un neumático de invierno, un neumático de all season? Pues esto es fácil. Un neumático de verano empieza a funcionar correctamente por encima de los 7 grados. Un neumático de invierno empieza a desarrollar todas sus prestaciones por debajo de los 7 grados. Y un neumático de all season se mueve en un rango entre menos 10 y 45 grados. Por tanto, la pregunta es fácil. ¿Qué tipo de neumáticos creéis que son los convenientes para un clima como el de Salamanca? Hombre, yo creo que es evidente que no tratándose de un clima radical, de alta montaña, donde estemos en heladas permanentes, y tampoco siendo un clima desértico, ahí Salamanca es un territorio propicio para utilizar un all season, un todo clima, porque tienes la ventaja de que la rueda no sufre deterioro cuando aquí sacude el calor, que en estos días ha sacudido el calor, porque el calor es uno de los factores que más influyen en la duración de un neumático. No piensa que si tu neumático lo calientas se empieza a derretir si no tiene los compuestos adecuados para funcionar a esa temperatura. De la misma manera, si es un clima muy frío, ese caucho, esos componentes se endurecen y tampoco ofrecen la adherencia necesaria. Entonces, bueno, pues habrá zonas donde sea necesario a lo mejor tener juegos de neumáticos separados. ¿Sabes cuál es mi retiro espiritual? La montaña palentina. Allí las nevadas que caen son de las de verdad, todavía siguen cayendo nevadas de verdad, y a lo mejor hace falta otro tipo de neumático. Pero un clima como el de Salamanca, que no es extremadamente radical, pues en los ámbitos de temperatura que ha dicho Ramón, es evidente que un neumático all season pues te resuelve, con un solo juego puedes resolver toda la temporada, dicho de... Has mencionado, Raúl, lo del clima de la montaña, y yo creo que es importante preguntarse, alguien que viva pues en un clima frío pero que no tiende a nevar de manera continua, ¿esa persona es adecuado que monte unos neumáticos de invierno, o igual al no nevar puede optar por unos all season de mejor manera? ¿Qué diferencia hay entre ese clima que nieva o que simplemente hace mucho frío y hiela? ¿Qué necesidades tiene cada uno? A ver, lo primero que tiene que pensar es cuánto tiempo hace frío en su región, porque sí que es cierto que a lo mejor si tiene una temporada de frío y otra de calor, pues a lo mejor si quiere lo mejor de ambos mundos, a lo mejor tiene que tener un neumático de invierno y uno de verano y hacer el cambio. De momento, la legislación española no obliga a que tengas que cambiar neumáticos, no es como del norte de Francia para arriba, que sí que tienen que cambiar cada 6 meses neumáticos. Aquí en España no es obligatorio, por eso el neumático de all-season es la solución perfecta, pues puedes tener el neumático todo el año y te va a funcionar perfectamente, con seguridad, prestaciones y todo lo que quieras. Pero una persona que está en la alta montaña, que tiene realmente unas temperaturas bajas y que no nieve, igualmente necesita un neumático que le dé esa seguridad, que le dé esas prestaciones, y para eso el neumático de all season o de invierno es mejor, porque es a esas temperaturas bajas cuando ese neumático empieza a funcionar, cuando te da esa seguridad, donde transmite correctamente la tracción, donde los frenos transmiten la frenada, y donde en las curvas tú te sientes de manera segura. Luego, lo que te he dicho, tiene que saber si va a hacer frío todo el año y puede montar perfectamente unos neumáticos de invierno, o tiene que montar unos all season para estar seguro esos meses de verano que son más calurosos incluso en la montaña. Algo importante, ¿se puede montar 2 delante del all season y 2 detrás de verano o hay que ponerlos del mismo puesto? Se puede, pero no es recomendable. En España tienes que montar el mismo neumático por eje, ya sea delantero o trasero. Cuando cambias de neumáticos de invierno, de verano, de all season, deberías cambiar los 4, al igual que fuese un vehículo de tracción integral a las 4 ruedas. Dicho esto, pues bueno, si puedes,
pero lo recomendable sería cambiar los cuatro neumáticos. Hombre, también lo que puedes hacer es cambiar 2 y en cuanto puedas cambiar los otros 2 y los pones iguales, all season, verano o lo que mejor se adapte. Eso es como llevar falda o pantalón, pero la falda-pantalón nunca la acabo de entender yo. Una cosa u otra, pero las dos a la vez yo no la acabo de entender. ¿Tú cuáles llevas, Félix, puestos? Yo falda. Yo llevo el season. Llevo el season. A la escocesa, ¿no? Llevas falda a la escocesa. Sí. Yo soy muy de William Wallace, a muerte. Y yo tenía una pregunta, y luego si queréis, a lo mejor me salgo un poco del tema también, pero me imagino que tanto en unos como en otros también la presión es básica, ¿no? Sí, yo creo que sí. El tema de las presiones, recuerda que ya lo tocamos en aquel capítulo que hicimos de la conducción en invierno. La presión de los neumáticos es fundamental. De hecho, otra de las inscripciones que aparece en el lateral es la presión máxima que puede soportar esos neumáticos, pero ojo, no es esa la que hay que poner. Cada coche, en función de su peso y de sus prestaciones, lleva una presión. Es muy fácil localizarlas y es aconsejable revisarlas al menos una vez al mes. ¿Que no sabemos cuál es? Hay varios sitios donde casi seguro que las podemos encontrar. Aparte del manual, pero lo único que el manual del coche no siempre sabemos dónde está, suele estar o bien en la tapita del depósito de la gasolina, suele haber una pegatina donde pone, en función de la carga que vamos a llevar en el coche y la velocidad que vamos a desarrollar con el coche, viene la presión que hay que indicar, que hay que ponerle al vehículo por eje delantero y en el eje trasero. Otro sitio donde lo podemos encontrar es al abrir las puertas, en el flanco de las puertas también suele haber ahí una pegatina similar donde nos indica las presiones, eso, en función de la carga, en función de la medida de neumático que llevemos. A veces en el reposabrazos central o en el parasol. Si no las tuviéramos y para tenerla siempre a mano, mi consejo, en el parasol siempre hay una bandita de plástico donde se pone el ticket del aparcamiento, pues hay una pequeña tarjeta cogiendo las presiones que figuran en el manual y ahí siempre las tendremos a mano. Y lo ideal es eso, una vez al mes, pero casi perfecto, pues cada vez que repostamos en la gasolinera tenemos siempre manómetros para poder comprobar la presión y aprovechar ese momento. Ojo, si vemos porque no todas las gasolineras ahí se van a llevar un 10, si vemos que el manómetro no fuera muy de fiar, el consejo es igualar siempre todas las presiones a la más alta que tenga el vehículo. Si no nos fiamos mucho de la medición que nos da. Es preferible llevarlas ligeramente altas que ligeramente bajas. ¿Alguna pregunta que quede por ahí en el tintero? A mí me parece importante también hablar del tema de las velocidades, porque creo que... bueno, eso también lo pone, ¿no? En las ruedas. Que, bueno, siempre que te metas en circuito a 200, hay neumáticos que no lo soportan. Entonces, eso creo que es importante a la hora de elegir también un poco tu modo de conducción y enseñar o al menos marcar dónde está esa letra que indica las velocidades máximas. El código de velocidad. Sí, bueno, a ver, no es tanto elegir el neumático en función de la velocidad que puede aguantar, porque lo viene fijado ya en la ficha técnica del vehículo. Es decir, la medida más común del mercado es la 205, 55, 16, 91V. Si tu coche te marca 91V, no puedes montar menos de 91V. 91, como os he comentado, viene a continuación de la medida 205, es el ancho que ha comentado Raúl, el perfil 55, la llanta es 16, 91 es la carga y V la velocidad. 91 equivale a unos 600 kilos por neumático, que es lo que aguanta ese neumático. Y la V significa que ese neumático aguanta hasta 240 kilómetros por hora. De ahí para arriba puedes montar lo que quieras. Puedes montar 94, que sería un neumático reforzado en cuanto a carga, y puedes montar W, Y, pero no puedes montar ni la H, no puedes montar otra letra inferior, ni tampoco podrías montar unos neumáticos de carga 89. Ahí, partiendo de ahí, si tú quisieras que tu vehículo o quieres unos neumáticos que te den mayores prestaciones e ir más tranquilo por si te da por entrar en algún circuito con él, podrías montar, siempre que se fabrique, 91Y, por ejemplo, que es lo máximo, que son hasta 300 kilómetros por hora. Yo, antes de terminar, yo ya voy a aprovechar, es como cuando viene un médico, ¿no? Me duele aquí y aprovecho y le pregunto. En mi caso, mi Fiat Ducato, tengo una camper, ¿no? O sea, Fiat Ducato, ¿ruedas son camper, son específicas o me valdría cualquier tipo de rueda? No, teniendo una Ducato y sobre todo si la tienes camperizada,
seguramente necesites neumáticos reforzados. Cuando hablamos de camper, autocaravanas, caravanas y demás, llevan unos neumáticos especiales que ahora las marcas desde hace varios años han hecho neumáticos específicos para camper. Lo pone camper, sí. Exacto, pues son neumáticos reforzados. Además, ya no solo están concebidos para llevar un mayor peso, porque claro, las camper pesan mucho más que una Ducato convencional, sino que además también están reforzadas para que tú las tengas durante largos periodos de tiempo estáticas, paradas, con ese peso encima. Incluso con los calzos que llamamos nosotros, ¿no? A veces porque estás desnivelado en el terreno y tienes que... ¿Eso afecta al neumático mucho o no? A ver, todo el neumático que está montado con presión en un terreno random y aguantando las condiciones climatológicas de cualquier tipo, al final el neumático, el caucho va sufriendo. Pero ¿cuánto es el periodo que se estima que un neumático... Uy, ojalá fuese más. Claro, el neumático se estima que deberías cambiarlo una vez que está montado a los 5 años. Se estima que deberías cambiarlo cada 5 años, esté o no esté desgastado. Porque claro, el caucho, el neumático con la presión, las condiciones climatológicas adversas que puede someterse... O sea, aunque cojas poco un coche, cada 5 años hay que cambiarlo. Sí. Y mira, pues como hemos estado hablando de las inscripciones de los que aparecen en los flancos de los neumáticos, claro, hemos hablado de que llega el momento del cambio cuando el testigo visual nos lo indica, pues o bien el taquito de desgaste, o bien como el testigo visual más claro que tiene General Tyre. Pero ¿qué ocurre cuando efectivamente un vehículo no lo usas con frecuencia, sino que es un vehículo de recreo que utilizas muy periódicamente? El neumático puede sufrir un deterioro y hay que sustituirlo por tiempo. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto es el tiempo? Porque seguramente de cuando lo compramos no nos acordamos. Entonces, dentro de las inscripciones hay un código numérico de 4 cifras que suele estar a continuación de la medida, en una banda un poquito más próxima a la llanta, y que habría que leerlo en grupos de 2 cifras. Las 2 primeras cifras irán desde el 01 hasta el 52, y las 2 siguientes irán pues desde el 00 hasta el 99. ¿Qué es esto? Eso indica la semana y el año de fabricación de ese neumático. Con lo cual, pues bueno, si se han comprado en un sitio donde hay bastante rotación, pues es fácil que la fecha de fabricación sea bastante próxima a la fecha de venta del vehículo. Pero, por ejemplo, si viéramos 10, 18, significaría que ese neumático fue fabricado aproximadamente a mediados de marzo del año 2018. Entonces, si ya vemos que un neumático lleva 7, 8, 9 años puesto, a lo mejor llega el momento de que, aunque visualmente tenga buen aspecto, aunque los testigos de indicación de desgaste estén perfectamente, pues posiblemente haya cristalizado y no tenga la adherencia. De hecho, hay gente por ahí que se enorgullece diciendo: pues yo estas ruedas me hicieron 50, 60.000 kilómetros, un número impensable para cualquier... y no se desgastaban. Claro, no te has visto en una situación de emergencia donde hayas tenido que frenar y vieras que esa rueda no tiene adherencia, porque los neumáticos que están cristalizados, uno de los aspectos que tiene es que no se desgastan, es como si fuera pues piedra contra asfalto. Plástico, sí. Tengo que hacer una pequeña anotación al respecto. Estos 4 dígitos se llaman DOT, de Departamento de Transportes en Estados Unidos. Se llaman DOT y mucha gente confunde el año de fabricación con una fecha de caducidad. Hay que tener en cuenta que los neumáticos no caducan. Los neumáticos no caducan. Tú, si encuentras un neumático que esté en buenas condiciones, con un almacenaje correcto, que sea de 2018 o 2020, lo puedes montar sin ningún problema. Los neumáticos no caducan. Es decir, un neumático está en perfectas condiciones si está bien almacenado, libre de frío, libre de lluvia, libre de viento. Puede estar perfectamente almacenado 10 años. Sí que es cierto que pasados esos 10 años el caucho empieza a perder propiedades. Esto hay que diferenciarlo de esos 5 años en los que el neumático ya está montado con el peso del neumático y la presión y las condiciones climatológicas. Pero el neumático como tal no caduca.
Qué bueno, cuántas cosas he aprendido. Sí. Mi vecino José le sigo queriendo igual, pero ya no le voy a necesitar tanto. Importante saber que, bueno, si no tienes unos General Tire, te manches los deditos para localizar el testigo y saber cuándo cambias o no el neumático. Es maravilloso porque además solo tienes que leer, ¿no? Y te dicen ya, ahora tienes que cambiarlo, ¿no? Así Eso que es. apostaré por él, seguro, que yo lo necesito más que a lo mejor otras personas. Muchísimas gracias. Ramón, te voy a pedir, ¿algún día yo puedo ir por allí a veros al Grupo Andrés? Y Por supuesto. Estaremos encantados de recibirte y daremos una visita guiada, lo que quieras. me llama mucho la atención la cantidad de neumáticos que tenéis ahí, los diferentes tipos y modelos y demás. Incluso quienes a veces, lo que estabas diciendo antes de que el uso del caucho y demás, si pasan muchos años, estaba pensando tú, Jorge, que corres y demás, cuando tienes unas zapatillas sin mucho usar, al final se deterioran y casi acaban igual. perdiendo las propiedades, que te tienen, ¿no? O cuando sales en bici y demás, muchas cositas. Eso es. Gracias, Ramón, gracias, Jorge, un placer, y gracias, Raúl. Una vez más, un placer aquí estar contigo. Yo es que, aunque sea lunes, estoy trabajando y aprendiendo, así que yo no puedo pedir más. Gracias a los Gracias. tres.